Todo bien, ¿no? Genial, perfecto. Pues tenemos suerte que vienen ahora Manuel y Borja, que tienen una charla súper interesante, son unas máquinas, porque seguro que se despiertan ahora y se le quita la gana de la siesta rápido. Y no me retraso más. Ya les comento, Manuel y Borja con su charla Flujo de Trabajo con agentes de IA en Python. Un aplauso. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir y buenas tardes. La verdad es que la decisión a las 3 de la tarde entre siesta y agentes de IA habrá sido algo difícil. Yo soy Borja Esteve, estoy con mi compañero Manu Díaz y también nombra a Rafael Mena, que nos ha ayudado mucho pero no ha podido venir, así que un saludo desde aquí. Trabajamos como científico de datos en la empresa Decide, es una consultora tecnológica líder en el sector, trabajamos con más de 100 empresas, nacionales e internacionales, y trabajamos sobre todo en problemática de analítica avanzada y optimización. Así que si tenéis alguna duda sobre la empresa, me podéis consultar cuando acabe la charla. Esto es un poco el guión que vamos a seguir, no voy a entrar mucho en detalle, así que voy a dar paso ya a Manuel, que os va a contar un poco sobre la historia de los agentes de IA. Vale, vamos a hablar sobre los agentes de IA, que un agente es un sistema que es capaz de tomar decisiones o realizar tareas por sí mismo basándose en información del entorno. Pero los agentes de inteligencia artificial no son nada nuevo. Ya existen desde los años 70 diversos tipos de agentes. Algunos de los tipos de agentes que ya existían pueden ser los agentes basados en reglas, que son de los más simples y más antiguos, que se basan en un conjunto de reglas que han sido definidas manualmente por un experto y luego operan bajo un sistema if-else muy sencillo. Un ejemplo bastante conocido es Mything, que es uno de los primeros sistemas expertos de la historia y se utilizaba para diagnosticar enfermedades causadas por bacterias y también proponer un tratamiento a seguir, utilizando antibióticos. Otro tipo de agentes son los agentes reactivos, que estos actúan en función de estímulos del entorno. Un ejemplo famoso es Deep Blue, el del ajedrez, que era un agente que utilizaba algoritmos de búsqueda y heurísticas para evaluar jugadas. También está el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo, los agentes aprenden interactuando con el entorno mediante un sistema de recompensas y estados. Incluye algoritmos como el Q-Learning y más adelante apareció el aprendizaje por refuerzo profundo, el cual combina el aprendizaje por refuerzo con las redes neurales profundas, lo cual le permite abordar problemas más complejos. Un ejemplo conocido es el AlphaGo de Google, que ganó al campeón mundial de Go. A pesar de todos estos avances de los agentes, una problemática que tienen en común es que están limitados a tareas específicas y requieren de ajustes significativos para adaptarse a nuevos contextos. Sin embargo, la llegada de los LLMs nos permite crear agentes de inteligencia artificial más flexibles que se puedan adaptar a aplicaciones nuevas sin un rediseño tan exhaustivo. Bueno, como bien dice Manu, los LLMs han supuesto un salto de calidad muy grande para los agentes. Entonces, lo primero sería preguntarse qué es un LLM. Para ello, primero deberíamos hablar de qué es un transformer. El otro día estuve leyendo un artículo bastante interesante en Financial Times que decía algo como GenAI exists because of the transformers. Esto pues, transmite mucho la importancia que tiene este tipo de arquitecturas en el tema de los LLMs. ¿Qué hemos conseguido gracias a esto? Pues crear sistemas que tienen millones de parámetros, que son entrenados con unos volúmenes de datos muy grandes y que consiguen cosas como las que estamos viendo hoy en día. Generación de código muy óptimo, generación de texto también ideal, traducción automática y analizar grandes volúmenes de texto de una forma muy precisa. En definitiva, gracias a esto está habiendo una adopción masiva de todos estos sistemas en muchísimas aplicaciones y muchísimos sectores, como pueden ser marketing, finanzas, sanidad, etc. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo evolucionamos de un LLM a un agente de IA? Esto lo conseguimos gracias a 3 principios que serían Chain of Thought, React y Toolformer. En primer lugar, Chain of Thought es una técnica que mejora el razonamiento de los LLMs en tareas que obviamente requieren este razonamiento.
Aplicándolo, en lugar de dar una respuesta directa, el LLM intenta razonar acerca de esa respuesta. Aquí en la imagen tenemos dos ejemplos claros. Se propone un problema muy simple, es suma de manzanas. Para ello vamos a dar dos ejemplos. Por un lado, el prompt estándar, en el que ponemos un problema similar y simplemente le decimos la respuesta a este problema es 11. Por el otro lado, damos el prompt de Chain of Thought, que es el mismo problema, pero el ejemplo de respuesta es descomponer y enseñarle cómo razonaríamos a dar la respuesta de la suma. Como vemos con el Standard Prompt, el LLM no es capaz de hacer la suma, de resolver un problema tan simple, pero con Chain of Thoughts ya conseguimos que el LLM consiga razonar y hacer esa suma, resolver ese problema. Por otro lado, tenemos también la técnica de React, que combina tanto razonamiento, Chain of Thought, como acción, que sería un poco el toolformer del que voy a hablar después. Esto se basa en tres principios claves, que sería actuar, observar y razonar. En cuanto a la actuación, el agente toma acciones. ¿Con qué? Con herramientas. Esto lo que le permite al agente es interactuar con el entorno, ya sea búsqueda web, llamadas a APIs, etc. Después tenemos la fase de observación, en la que el agente evalúa los resultados de estas acciones. Y, por último, el razonamiento, en el que el agente llega a un output final y dice, vale, esta debe ser la respuesta final, debo iterar sobre esta respuesta, debo volver a utilizar ciertas herramientas. Esto lo que nos permite es trabajar en problemas muchísimo más complejos con resultados mucho más satisfactorios. Y, por último, el toolformer. Lo que hacemos con esta técnica es proveer a los modelos de lenguaje de ciertas herramientas. Como ya he comentado, podría ser llamadas a API, ejecutar código, conectar a base de datos, etc. Entonces, lo que conseguimos aquí es darle cierta autonomía con el entorno a la gente, que es algo bastante importante para unos buenos resultados. Entonces, quizá una pregunta que os estáis haciendo es, bueno, yo cuando hablo con ChatGPT en la web, la verdad es que me da unos resultados bastante buenos, porque voy a integrar agentes y no voy a utilizar solo un modelo de lenguaje. Pues bueno, en esta gráfica lo que estamos viendo es un benchmark llamado HumanEval, es un benchmark de código, y vemos los resultados de GPT 3.5 y GPT 4 con 0 SOT. Son los dos primeros puntos. Con 0 SOT sería algo así como hablar desde la web con el ChatGPT y que te dé la respuesta. Vemos como con el ChatGPT 4 con 0 SOT da una puntuación alrededor de 65, mientras que utilizando el modelo base de ChatGPT 3.5 y ayudarle con las técnicas de agentes, conseguimos alrededor de 95, lo que pone en valor la utilización de este tipo de técnicas. En cuanto a las aplicaciones actuales de agentes con IA, bueno, pues hay bastantes aplicaciones a destacar. En ingeniería de software, que tenemos Devin, Devika y OpenHands. Por otro lado, en investigación, de AI Scientist, y de propósito general teníamos ILIS. Ahora vamos a explicar cómo diseñar flujos de trabajo utilizando agentes de inteligencia artificial. A la hora de diseñarlos es importante tener 4 conceptos fundamentales que nos permiten que sean más eficientes y autónomos. El primero de ellos es la reflexión. La reflexión consiste en que la gente no se limita a generar una respuesta, sino que ellos mismos son capaces de revisar sus salidas, criticarlas y mejorarlas. Un ejemplo muy fácil de entender es la generación de código. Tú le pides a la gente que te genere un código y tras generarlo lo revisa corrigiendo errores, afinando el resultado, optimizándolo hasta llegar a una versión ideal. Otro concepto clave es el uso de herramientas, como ya se mencionó antes con el toolformer. El uso de herramientas consiste en que los agentes sean capaces de interactuar con herramientas externas. Esto es crucial para resolver tareas más complejas, por ejemplo, realizar una búsqueda en una web, interactuar con una base de datos, llamar a APIs o incluso ser capaces de ejecutar código. Esto permite que los agentes sean capaces de resolver problemas más complejos con el uso de recursos externos. Otro concepto importante es la planificación. Un buen agente no se tiene que limitar a resolver un problema directamente, sino que ante un problema complicado lo descompone en problemas más pequeños y asumibles. Esto facilita que el resultado obtenido sea de mejor calidad. Es muy útil en situaciones donde el problema requiere múltiples acciones o tomar múltiples decisiones.
Y el último concepto clave es la colaboración entre agentes. Un agente no tiene por qué trabajar solo. En muchos casos, varios agentes con diferentes especialidades colaboran entre sí, comunicándose y coordinándose. Esto nos permite resolver problemas de forma más eficiente y es muy útil cuando hay tareas complejas que requieren diferentes conocimientos o habilidades. Hay varios frameworks que nos permiten trabajar con agentes de forma sencilla. Los más conocidos son LangChain, que tiene la librería LangGraph específica para trabajar con flujos de agentes, y YamaIndex Workflows de YamaIndex. También son soportados por las librerías de Microsoft, AutoGen y Symantec Kernel. Y luego también hay una librería bastante reciente llamada Cribay, que está especializada en agentes. Ahora, a continuación, les vamos a presentar una pequeña demo que hicimos construyendo un flujo de trabajo multiagente en Python, en concreto utilizando LangGraph. Este flujo que hemos construido simula cómo trabaja un equipo de desarrollo de software utilizando diferentes agentes de inteligencia artificial, cada uno con funciones diferentes, desde la definición de los requisitos hasta documentar la solución final. El flujo comienza con el analista funcional, quien recibe una descripción general del problema por parte del usuario. Él se encarga de traducir esta solicitud en requisitos funcionales claros, asegurando que todas las necesidades estén bien definidas. Luego entra en juego un ciclo de retroalimentación en el que el usuario puede dar feedback a esa toma de requisitos y solicitar requisitos nuevos, como que le cambie la interfaz, algún ajuste técnico o lo que sea. Una vez se han definido los requisitos y se ha salido de la retroalimentación por parte del usuario, el trabajo pasa al equipo de desarrollo. En nuestro caso, hemos elegido que esté compuesto por 5 desarrolladores. Así nos aseguramos que haya soluciones diversas. Cada uno de ellos va a proponer una solución algorítmica que después será revisada por el software lead. El software lead recibe todas las soluciones y se encarga de elegir una solución final. Para ello puede mezclarlas o elegir una mejor y refinarla. A continuación entra en juego el otro agente, que es el ingeniero de QA, que este agente realiza una validación de la propuesta final del software lead y se asegura de que cumple todos los requisitos técnicos. En caso de que no los cumpla, les dé vuelta al software lead. En el mundo real aquí habría múltiples iteraciones, pero en nuestro caso lo hemos limitado a una sola iteración para controlar los costes de ejecución. Y por último, la solución final pasa a un analista funcional que documenta la solución, cómo cumple cada uno de los requisitos técnicos y guarda el código. Bueno, en cuanto al modelado con LangGraph, hay 3 componentes clave a la hora de modelar los flujos de trabajo. Serían el estado, los nodos y las aristas. En cuanto al estado, es una estructura de datos que refleja la instantánea actual del flujo de trabajo. Esto puede ir desde diccionarios de Python hasta bases de datos tipo SQLite o Postgres. En cuanto a los nodos, son las funciones de Python que implementan la lógica de estos agentes, es decir, lo que tienen que hacer. Cada nodo toma el estado actual y realiza las funciones que están definidas dentro de un prompt. Y en cuanto a las aristas, son las conexiones entre los nodos. Puede ser desde una conexión directa de primero este nodo va a ejecutar cierta acción y después va a pasar al segundo nodo. Pueden haber ciclos, como bien ha comentado Manu, pueden haber también ciclos humanos en el que haya un feedback, etc. Y con estos componentes, LangGraph nos permite construir flujos complejos donde el estado del sistema va evolucionando a medida que los nodos interactúan. El estado del grafo y la memoria, al final, es una de las partes más importantes de este modelado. En la captura, en el código, podemos ver cómo se define este estado dentro del LangGraph. El estado centraliza la información en una lista llamada messages, que puede incluir tanto mensajes de usuario como respuestas del sistema, como anotaciones sobre las herramientas utilizadas. Estos flujos, además, pueden ir pausándose, reanudarse y demás con algo que llamamos los checkpointers, que guarda el estado del grafo en bases de datos como SQLite o Postgres, como ya he comentado. Esto es muy útil para flujos de datos con agentes que sean muy largos y sobre todo en los que haya interacción humana. Este código muestra cómo hemos definido todo el flujo de trabajo, todo el grafo en LangGraph. Como podemos ver, bueno, no sé si se verá muy bien,
Hay unas funcionalidades llamadas addNode en la que tienes que pasarle el nombre del nodo y las funciones a realizar. Básicamente viene a ser un PROM del comportamiento que tiene que tener ese agente. Después se definen las diferentes aristas en función de cómo queremos que interactúen los agentes. No voy a entrar mucho en detalle porque al final es un poco lo que ha contado Manu con el flujo de trabajo. Y, por último, ¿cómo hemos aplicado todo lo que estamos contando de reflexión, chain of thoughts, etcétera, dentro de este flujo de trabajo? Pues bien, en cuanto a la reflexión, esto lo hemos metido en el flujo de trabajo que hay entre el lead y el ingeniero de QA. Al final, lo que están haciendo es coger un problema bastante complejo, descomponerlo en trozos e interactuar entre ellos para ver cuál es la mejor solución que pueden ofrecer en colaboración. En cuanto al uso de herramientas, al ser al final una demo bastante sencillita, no hemos querido meter herramientas demasiado locas y lo único que hemos hecho es un sistema de archivos en el que el último analista funcional escribe la documentación y escribe el script. Y el Human in the Loop, los humanos intervienen para dar ese feedback a la máquina, a los agentes y mejorar la solución a través del conocimiento del humano. El código de esta demo lo tenéis disponible en ese repositorio, que después os vamos a enlazar por Discord y en la descripción, pero os lo vamos a enseñar un poco por encima. Se ve bien. Ay. Se me fue para atrás. No. Vale, ahí está el reto. Vale, al principio del código seleccionamos el LLM que vamos a utilizar. Como podéis ver, utilizamos GPT-4 Mini. También podéis probar a utilizar Oyama si queréis. Sería cambiar este conector de aquí. Definimos el estado del grafo. Y empezamos a detallar el prompt de cada uno de los agentes. Por ejemplo, el ingeniero no, analista funcional, que es de los más sencillos, recibe la propuesta algorítmica final y los requisitos funcionales que habían sido recopilados. Y después a esta agente le pasamos una herramienta que es muy sencilla, que es guardado de archivos, que le permite acceder al sistema de archivos de nuestro ordenador y guardar tanto el código generado como la documentación. Aquí definimos los nodos, tal y como vimos antes. Bueno, estas son las funciones que se utilizan dentro de cada nodo. Y aquí definimos el grafo utilizando esas funciones y asignándoles un nombre. Posteriormente conectamos para crear el grafo. Luego, antes de empezar la ejecución, nuestro prompt es muy sencillo. Le pedimos que nos cree un juego de 3 en raya utilizando Python. Luego, tras recopilar los requisitos funcionales, añadimos estas nuevas restricciones, que son básicamente pedirle que use librerías internas de Python, que no use nada externo y que nos muestre las posiciones en el tablero para aquellas casillas que no están vacías. Luego ejecutamos todo el flujo y nos genera 2 outputs, que son un fichero .py con el código y un markdown con la documentación. Bueno, aquí está el código generado, que lo voy a ejecutar para ver que funciona, pero no vamos a jugar. Y esta es la documentación funcional en la que para cada requisito técnico muestra cómo se ha cumplido. Para terminar la charla, las conclusiones que podemos sacar es que los LLMs tienen mucho potencial para desarrollar flujos de trabajo mediante agentes, ya que nos permiten automatizar y optimizar procesos. Es algo que está en fase inicial, pero tiene un potencial muy grande para mejorar la productividad. Mirando hacia el futuro, hay varias perspectivas clave, como pueden ser capaces de automatizar tareas cada vez más complejas, manejadas totalmente por agentes, mejorar la interacción entre los humanos y los agentes y que los agentes sean capaces de adaptarse a nuevos entornos de forma sencilla. También hay varios retos clave, que es cuidar la ética de los agentes y la privacidad de la información personal manejada por ellos.
También la aparición de nuevas oportunidades laborales en la supervisión y el desarrollo de agentes. Sin embargo, a pesar de estos avances, hay muchas incertidumbres, sobre todo a la hora de poner en producción estos modelos debido a la escalabilidad y la integración robusta, ya que tienen un componente aleatorio. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, ahora. Vale, tenemos unos 10 minutos, 15, casi 15 minutos de posibles preguntas. Levantad la mano como habitualmente y vamos a ello. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla, muy claro, muy gracias. Tengo una duda. ¿Cómo, habéis, por lo que veo, cada agente ejecuta un prompt? ¿Podéis comentarnos algo cómo elegís los prompts, si tenéis algún sistema de gestión de prompts y cosas por el estilo? ¿Cómo elegís el champion, digamos, que va a ir a cada agente? Y relacionado con esto, ¿cómo evaluáis y evitáis que los modelos os alucinen y cosas de ese estilo? Gracias. Bueno, en cuanto a la selección del prompt, la verdad es que es un poco por prueba y error. Al final son comportamientos que están muy definidos. Lo que hace un analista funcional, lo que hace un ingeniero de QA, es algo que bueno, se sabe definir muy bien. Entonces, darle ese comportamiento a la gente es algo relativamente sencillo y es iterar sobre un primer prompt e ir mejorándolo. ¿Cómo evitamos alucinaciones? En este problema creo que no es un... O sea, en este caso de uso creo que no es un problema muy grave. Entonces, no le hemos dado demasiada importancia, pero sí que estamos en algunos proyectos utilizando temas de IA generativa y demás. Somos conscientes de que es algo muy importante y se puede gestionar de varias maneras. Tenemos desde las formas más sencillas, tipo parámetros de temperatura, tope, etcétera, hasta usar otros modelos que se encargan de control de estas alucinaciones, o si ya estás en técnicas de RAG y demás, intrínsecamente estás reduciendo las alucinaciones. Hola, por acá. Quería preguntarte con respecto al agente o multiagente sobre el tema de configuración de memoria, pros y contras que han podido encontrar, y por otro lado sobre la topología de la configuración del grafo. En la cuestión de la memoria, depende de si quieres utilizar un agente tipo basándote en OpenAI, que al final necesitas una picking y pagar los costes. Nosotros utilizamos GPT-4 Mini porque es el más barato, pero también puedes utilizar OYAMA en local si tu ordenador lo soporta, que el requisito es tener cierta cantidad de VRAM. Y luego, respecto a la topología del grafo, si volvemos para atrás. Bueno, este es el grafo, tras definirlo utilizando LangChain. Y bueno, es bastante sencillo, es bastante directo, solo que hay unas partes del grafo en las que se puede volver hacia la agente anterior para retroalimentarse. No sé si tienes alguna pregunta en concreto sobre la topología. Si, digamos, pueden encontrar otras configuraciones donde puedan optimizar tiempos de respuestas o amplitud del PRON o modificaciones del PRON incluso. Bueno, este ejemplo, como era muy sencillo, no nos preocupamos demasiado por el tiempo de respuesta. En casos más complejos sí que habría que hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Ah, vale, que no la veía, perdón. ¿Podéis comentar un poco cómo se hace la parte del Human in the Loop? Es decir, yo entiendo que generáis código o algoritmos y en una parte determinada del grafo una persona hace un input. Entonces, ese tipo de input es una modificación del prompt. O sea, ¿cómo se hace y qué hace ese humano in the loop? Gracias. Sí. El flujo del trabajo empieza con un input de un humano que pide una tarea al primer agente, que es el analista funcional.
Este saca los requerimientos funcionales y aquí es donde entra el Human in the Loop. Un humano revisa los requerimientos funcionales y decide si están bien o están mal. Entonces, si quieres hacer alguna mejora, como en nuestro caso en el ejemplo que hemos visto, le pedimos que no utilice ninguna librería, a poder ser. Es un nuevo input al analista funcional, entonces vuelve a empezar el flujo. Al tener el estado de memoria que hemos comentado antes, tiene el contexto anterior, entonces entiende que lo que debe hacer es trabajar sobre su anterior respuesta para mejorarla, en base al input de ese humano. Eso podría hacerse en bucle, nosotros lo hemos hecho en una iteración, por no complejizar las cosas, pero podría ser en bucle y refinar muchísimo esta primera iteración del flujo. Hola, mi pregunta es sobre el fine-tuning de los modelos para cada uno de los agentes. Entiendo que habréis hecho un fine-tuning, si lo habéis hecho, para cada uno de los agentes. ¿Cómo habéis conseguido la información vuestra para hacer ese fine-tuning y si ha sido muy complicado? Porque siempre es lo que más me cuesta de esa parte. En este caso no hemos hecho fine-tuning de los modelos, simplemente hicimos un prompt bastante detallado de lo que tiene que hacer cada agente. Y de base utilizamos el mismo LLM para todos, solo que con diferente prompt. En un caso más detallado sí que puedes utilizar diferentes modelos con un fine-tuning hecho. Hola. Para el tema de la ética, ¿conocéis algún paquete open source que sea mejor que otro o si hay alguno por el que está apostando la comunidad? Lo siento, pero no conocemos ninguno. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo. Normalmente solemos hacer preguntas cortas y no extenderse demasiado, pero en este caso, como tenemos alrededor de 7 minutos, si queréis preguntar o aclarar algo, incluso los que ya preguntasteis, no hay problema. Entiendo que generáis código también. Entonces, ¿tenéis experiencia con llegar hasta el final y automatizar también, subir el código a la nube, a GitHub, hacer las pull requests o, digamos, que automatizar todo el proceso desde que se crea hasta mandarlo a donde tiene que quedar finalmente? Aquí no está implementado, pero sí que existen proyectos en los que puedes automatizar todo el pipeline. Sería sobre todo aportando en la parte de Toolformer que hemos comentado, dar herramientas al modelo para que interactúe con el entorno. Sería trabajar bastante en ese tipo de herramientas para que pudiese interactuar, pues ya sea con Git y demás. Y sí, podría ser posible. Hola, bueno, esto es lo que podáis comentar. Un poco vosotros habéis dicho que trabajáis en estos temas con un montón de clientes. ¿Cómo está el panorama ahora mismo a nivel de los clientes? ¿Hay gente que requiere estos flujos? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Todavía estamos en el nivel en el que todavía te piden flujos muy sencillos? ¿A veces vais allí y creen que le estáis contando marcianadas? ¿Qué nos podéis comentar del estado de cómo se está aplicando esto ahora mismo? Bueno, desde mi experiencia, en el proyecto que estamos trabajando actualmente, hemos decidido no utilizar librerías para tener más control sobre el flujo que se crea y demás. Entonces, creo que esto al final, como todos sabemos, está bastante de moda. Entonces, no es complicado sacar proyectos de este tipo. De momento no son cosas demasiado locas, son cosas bastante controladas y demás, pero bueno, creo que hay bastante proyección para hacer cosas bastante chulas. Vale, bueno, ¿qué herramientas soléis utilizar? O sea, ¿qué tools os han gustado más de las que habéis usado? ¿Habéis usado el Codex Execute, por ejemplo, para ejecutar código que habéis generado para hacer pruebas? Pues, por ejemplo, dejamos que el agente ejecute código internamente
para hacer unos cálculos y pasarnos un resultado. Pasamos un fichero, un CSV, y a partir de ese fichero que saque unas conclusiones. Y eso vimos que mejoró los resultados respecto a pasarle los mismos datos en texto. ¿Alguna pregunta más? No os quedéis con las ganas. Arriba. Espera que voy. Dame unos minutos. Hola, muchas gracias por la charla. Quería preguntaros si usáis otro framework que no sea LangChain o LangGraph. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, no sé quién ha preguntado por la ética por allí, pero bueno, pues luego nos podemos preguntar cosas, pero si a alguien le interesa, hay un dataset que se llama, bueno, hay dos, que básicamente es para intentar valorar la ética, como se llama Responsible AI, pero al final no hay una manera de medirlo, es como, bueno, pues estos son ejemplos de IAs haciendo cosas feas y cosas buenas. Pero bueno, con el tema del framework, ¿habéis decidido usar LangChain y LangGraph simplemente porque es el más popular o habéis hecho una evaluación, usáis otros, etcétera? Sí, como ya he comentado, en los proyectos que estamos implementando no utilizamos este tipo de librerías. Después, para esta demo, estuve probando CrewAI. Creo que a futuro va a ser una muy buena librería, pero que actualmente tiene problemas con alguna de las tools que tiene integradas y demás. Entonces, por popularidad, uso y demás, decidimos hacerlo en LangChain con LangGraph. Por extender, pero me refiero, ¿está hecho todo desde cero o, por ejemplo, yo qué sé, Instruct para limitar las salidas o directamente usáis la API de OpenAI? ¿Hasta qué nivel bajáis? ¿Te refieres en este ejemplo concreto? En general, en lo que desarrolláis. En lo que desarrollamos utilizamos los modelos de OpenAI con la API. En concreto utilizamos los asistentes porque, como ha comentado Manu, el tema de Chat Completions no te permite ejecutar código y demás. El asistente al final es lo más parecido a la gente. Utilizamos los threads de estos asistentes para que colaboren entre ellos para gestionar la memoria y demás. Y bueno, eso es todo.